Cinturón de seguridad. A pesar de ser el elemento de seguridad pasiva más antiguo de los que tiene un vehículo, el cinturón de seguridad sigue siendo el mejor aliado de quien viaja en automóvil. Los expertos estiman que su uso reduce al menos entre un 40 a un 50% el riesgo de perder la vida en un accidente. Los cinturones sujetan el cuerpo y limitan su desplazamiento en caso de sufrir un accidente. De esta manera, evitan que los cuerpos de los pasajeros golpeen con lo que tienen delante o que en caso de impactos violentos salgan disparados fuera del vehículo. Incluso ante una maniobra brusca, el cinturón de seguridad evita al conductor perder su posición para poder controlar los pedales y el volante. En 1959 se instaló el primer cinturón de seguridad de 3 puntos en un vehículo como equipo de serie. Sucesivas investigaciones han ido mejorando su eficacia. Posteriormente, la incorporación de enrolladores y pretensadores ha permitido que el cinturón mantenga al ocupante sujeto al asiento en caso de un frenado brusco, dejándole en libertad de movimiento el resto del tiempo. Un uso correcto del cinturón de seguridad exige colocar la banda horizontal lo más abajo posible, entre la pelvis y los muslos, nunca sobre el abdomen. La banda diagonal debe sujetar el hombro apoyándose en la clavícula a la mitad entre la misma y el cuello. Las mujeres embarazadas obtienen más beneficios que incomodidades en el uso del cinturón de seguridad. Es muy importante utilizarlo de forma correcta, situándolo entre los senos y lo más abajo posible sobre las caderas. No se debe dejar que la sección abdominal del cinturón se ciña sobre el vientre porque podría dañar al bebé. Es importante no recurrir a pinzas, rellenos o almohadillas para reducir la incomodidad al utilizarlo. Bolsa de aire. La bolsa de aire es un mecanismo consistente en una bolsa inflable que amortigua el posible impacto de los ocupantes de un vehículo contra las partes internas del mismo. Por lo general, el mecanismo consta de una pequeña carga explosiva que se hace detonar mediante una chispa. El gas resultante de esa explosión es el que infla la bolsa. El proceso de inflado de una bolsa de aire dura entre 20 y 40 milisegundos, el mismo tiempo que tardamos en pestañear. Actualmente, las bolsas de aire podemos encontrarlas en el volante, en el tablero, en los soportes laterales, en los paneles de las puertas, en los laterales de los asientos, sobre las ventanillas, etc. En los próximos años, veremos bolsas de aire en el piso, destinados a las extremidades inferiores de los ocupantes, en el cofre, para proteger a los peatones, o en la banda de los cinturones de seguridad de la parte trasera. Debemos adoptar una correcta posición al volante, ya que situarnos muy alejados de este reduce la efectividad de la bolsa de aire. Si nos acercamos demasiado, podemos sufrir lesiones causadas por la misma bolsa al desplegarse. Según estudios recientes, su uso reduce en un 20% el riesgo de lesiones mortales tanto para conductores como para los pasajeros delanteros. Por lo tanto, es un sistema muy recomendable, aunque si no va acompañado de un uso correcto del cinturón de seguridad, su activación podría causar graves lesiones a los ocupantes del vehículo. Posición del conductor. Incluso antes de poner en marcha nuestro vehículo, conviene seguir una sencilla rutina, puesto que una conducción más segura empieza por una buena posición al volante. Cuando se llevan muchos años conduciendo, podemos tener la sensación de que estamos ante una tarea fácil y que dominamos. Adoptamos posturas que a veces son demasiado cómodas y olvidamos que una buena posición al volante nos permitirá responder mejor y más rápido ante cualquier imprevisto que pudiera suceder en el camino. Una correcta posición en el asiento supone una conducción segura. Nuestras caderas deberán estar perfectamente encajadas en el ángulo formado por el asiento y el respaldo del mismo, con la espalda bien pegada a él. Primero,
regularemos la distancia longitudinal del asiento y a continuación la inclinación del respaldo. La distancia ideal es aquella que con las caderas y la espalda bien apoyada al extender los brazos hace que las muñecas reposen en la parte superior del aro del volante. Es importante comprobar que desde esta postura podemos manejar sin problemas todos los controles del vehículo. Para ajustar los espejos laterales exteriores y el retrovisor, comenzaremos ajustando este y orientándolo de tal forma que se observe el vidrio trasero de forma equilibrada y la línea del infinito de la vía por donde circulamos. Los espejos laterales exteriores deberán abrirse de tal forma que podamos observar los puntos ciegos que crea el espejo retrovisor, ampliando así nuestro campo de visión y mejorando nuestra seguridad. El cinturón correctamente colocado y ajustado, los espejos alineados y el reposacabezas un poco más alto del nivel de la nuca nos permitirán formar una unidad con el vehículo, lo que nos ayudará a sentir y controlar mejor el vehículo. El cinturón de seguridad siempre debe estar correctamente abrochado en cualquier tipo de circunstancia. Deberá estar tenso. La banda abdominal deberá estar igualmente ajustada y tensa. Es muy importante recordar que no se debe instalar ningún sistema o elemento extra al cinturón de seguridad, ya que esto podría obstaculizar su correcto funcionamiento. Antibloqueo de frenos. Popularmente conocido como ABS, el sistema antibloqueo de frenos es un dispositivo que evita el bloqueo de las llantas aunque el conductor aplique la máxima presión al pedal de freno. Unos sensores instalados en las ruedas del vehículo miden la velocidad de giro todo el tiempo. Si durante el frenado una rueda llega a su límite de bloqueo, en ese momento deja de girar y es arrastrada la llanta sobre el pavimento. El sensor envía una señal a un dispositivo electrónico que a su vez calcula cuánto y cómo se debe reducir la presión en el frenado de esa rueda para que el bloqueo no llegue a producirse. La principal ventaja del ABS es que mejora el frenado, reduciendo en algunas situaciones la cantidad de metros necesarios para detener el vehículo. Además, disminuye las posibilidades de pérdida de control, ya que al no producirse el bloqueo, permite mantener el dominio sobre la dirección durante el frenado, sin necesidad de quitar el pie del freno. Para obtener la máxima eficacia del ABS en una emergencia, frene a fondo sin reducir la presión sobre el pedal hasta que el coche se haya detenido completamente. Pise al mismo tiempo el pedal del clutch para evitar que el funcionamiento del motor pueda aumentar la distancia de frenado. Manejo del volante. La postura perfecta para la conducción se complementa con la correcta colocación de las manos al volante. Estas deben ir siempre que circulemos en línea recta, en una posición similar a las que adoptan las manecillas de un reloj, situadas entre las 9:15 y las 10:10. Con esta posición podremos efectuar casi una vuelta entera del volante hacia ambos lados. Cuando nos enfrentamos a curvas de un radio corto, el movimiento de las manos es el siguiente. Partiendo de la posición original, la mano del lado de la curva se desplaza a lo largo del aro del volante hacia la otra mano. Toma el volante y tira de él, a la vez que la mano contraria afloja para permitir su paso. Al salir de la curva, la mano contraria al sentido del giro se desplaza hacia la otra mano. Toma el volante y tira de él hasta regresar a la posición original o reiniciar la maniobra para entrar en otra curva. Al circular por una zona de curvas entrelazadas, debemos anticipar la mirada para buscar los puntos de referencia de las curvas siguientes. Utilizando correctamente las manos al volante, nuestra conducción será más precisa, rápida y segura, lo que incrementa la confianza del propio conductor. Si observamos a nuestro alrededor, es posible que notemos un alto número de conductores cuya postura al volante deja ver vicios muy comunes. Todas estas posturas tienen el inconveniente de que, en caso de emergencia, obstaculizan nuestra capacidad de movimiento para reaccionar a tiempo.
Trazado en curvas. En la conducción, el recorrido que realiza un vehículo a su paso por una curva se le denomina trazado. Para conocer por dónde trazar una curva, primero debemos saber cuáles son los puntos que debemos tener como referencia. Aquí vemos un giro de 90 grados. Aprovechando todo el ancho de nuestro carril, nos mantendremos por el exterior, mientras disminuimos la velocidad. El punto de giro, representado con la letra A, es aquel desde el que alcanzamos a ver la salida de la curva y desde el cual iniciamos el movimiento del volante buscando la próxima referencia, el vértice interior de la curva o punto de contacto indicado con la letra B. Entre el vértice interior y el punto de salida, señalado con la letra C, tenemos una zona donde empezamos a enderezar la dirección al tiempo que aceleramos progresivamente para salir de la curva. Según su radio, podemos distinguir 4 tipos de curvas. La forma más sencilla corresponde a la curva rápida que encontramos en cualquier autopista o carretera de buen trazado. Para ello, nos aproximamos por la parte exterior del carril con el fin de acercarnos progresivamente al vértice interior y salir acelerando hacia el exterior de la curva. Ante una curva de 90 grados, la trayectoria que vamos a seguir con el vehículo es semejante a la que realizamos en una curva amplia, variando únicamente el punto de entrada a la misma, que se retrasa un poco con respecto del caso anterior. Entramos por el exterior, nos aproximamos al vértice interno en su punto medio y nos dirigimos a la salida, acercándonos de nuevo al lado externo. Aumenta el grado de dificultad cuando nos encontramos ante un giro de 180 grados, lo que se conoce como una horquilla. En esta situación, nos acercaremos por el borde exterior de nuestro carril mientras disminuimos la velocidad. Cuando estemos cerca de la salida de la curva a la vista, nos dirigimos hacia el vértice interior de la curva y aceleramos al tiempo que vamos aproximándonos de nuevo al lado externo. Debemos tener mayor atención con las curvas llamadas de doble radio, que son aquellas en las que su radio se cierra a medida que entramos en ella. Una forma correcta de afrontarla sería tomar el primer tramo por la parte exterior y cuando veamos el final, girar hacia el punto interior para llegar a la salida acelerando, al mismo tiempo en que nos dirigimos a la parte externa de la curva. Si nos acercamos al interior de forma precipitada, no sucederá que, cuando consideremos que ya hemos salido de la curva, todavía nos faltará un tramo por recorrer. Técnica de frenado. La forma correcta de utilizar el freno es ejercer una presión lo suficientemente fuerte y de una sola vez, de manera que las llantas se agarren al asfalto y tengan el giro suficiente para obedecer a la dirección. El proceso de frenado comienza con una presión aplicada con suavidad en los primeros instantes. Esto permitirá a los pistones y balatas del sistema acomodarse en sus alojamientos y contra el disco. Enseguida, cuando el vehículo haya inclinado el frente, aumentaremos la presión hasta el máximo que creamos conveniente y al final del frenado eliminaremos la presión del pedal con suavidad. Lo lógico es acompañar el frenado con una reducción en la caja de cambios. En situaciones de emergencia, el instinto nos hace reaccionar pisando el freno con fuerza hasta bloquear las ruedas, las que debido a la presión no obedecen a la dirección y el vehículo continuará en línea recta contra el obstáculo. El único recurso que nos queda es conseguir que las ruedas delanteras vuelvan a girar, para lo cual debemos disminuir levemente la presión sobre el pedal. De esta manera, las ruedas tenderán a moverse y recuperarán el giro, y por tanto la capacidad de dirección suficiente para esquivar el obstáculo hasta detenernos en sitio seguro. El freno de mano o de estacionamiento también nos puede ser útil en caso de emergencia.
De hecho, este freno auxiliar debe ser capaz de disminuir la velocidad y detener el vehículo en una distancia razonable bajo cualquier condición de carga. Los vehículos equipados con ABS ofrecen como principal ventaja una elevada capacidad de dirección, manejabilidad y estabilidad que mantienen al automóvil en su sitio en caso de frenado brusco y maniobras de evasión. Este sistema ofrece la posibilidad de frenar en curvas o en condiciones de agarre irregulares, ya que las ruedas siguen girando y por lo tanto se mantiene el control sobre la dirección. Para que el ABS actúe correctamente, es necesario aplicar una rápida y gran presión sobre el pedal de freno, así como pisar el clutch de inmediato, al comienzo del proceso de frenado, porque de lo contrario, se perdería una parte de la fuerza de frenado para detener el motor. Reposacabezas. El reposacabezas tiene como objetivo controlar el desplazamiento de la cabeza en relación con el tórax y reducir, en caso de accidente, el riesgo de lesión en las vértebras que forman el cuello. Funciona como complemento del cinturón de seguridad. En un choque frontal, el cuerpo se desplaza hacia adelante para luego regresar bruscamente hacia atrás. En una colisión trasera, el tórax se desplaza hacia adelante, pero la cabeza realiza este movimiento después. Primero va hacia atrás y luego hacia adelante, en un movimiento de vaivén o zigzag que se denomina latigazo cervical. Si no existe un reposacabezas que actúe adecuadamente, las vértebras cervicales se lastiman. Según un estudio de la Fundación MAPFRE, más del 40% de los conductores usan mal acomodado el reposacabezas. Para acomodarlo correctamente, debemos ajustar la altura del reposacabezas hasta que el extremo del borde superior quede a la misma altura que la parte superior de la cabeza. Acercar lo más posible el reposacabezas a la parte trasera de la nuca y no inclinar demasiado el respaldo del asiento hacia atrás. Mucho más eficaces se han mostrado los reposacabezas llamados activos. En estos, el asiento y el reposacabezas actúan al mismo tiempo en forma conjunta. Recientemente, existe en el mercado un sistema que, en caso de colisión, desplaza automáticamente el reposacabezas hacia arriba y hacia adelante. Control en suelo deslizante. Resbaloso. La inercia de un coche al entrar en una curva cualquiera origina una fuerza lateral que tira del vehículo hacia el exterior. Si nos encontramos en una zona de pavimento resbaloso, la adherencia de las llantas giradas en el sentido de la curva creará otra fuerza de menor intensidad que contrarrestará a la primera. La resultante de ambas obliga al vehículo con las ruedas derrapando a describir una trayectoria más amplia de la que le correspondería si la curva no fuera resbalosa. En esta situación, el vehículo gira menos de lo que le demandamos con el volante. Este comportamiento se denomina subviraje. Para evitar que en una curva nos sigamos de frente, lo mejor es disminuir la velocidad antes de entrar en ella. Pero si se produce un deslizamiento frontal, la reacción correcta será quitar el pie del acelerador y así lograremos desplazar más peso sobre el eje delantero, con lo que las ruedas volverán a agarrar. Nos encontraremos en situaciones en las que notaremos cómo se produce un deslizamiento en el eje trasero, que pareciera adelantar al eje delantero. Cuando esto ocurre sobre una superficie resbalosa, el vehículo describe una trayectoria mucho más cerrada que la que le correspondería si las llantas tuvieran el agarre normal. Este comportamiento en un vehículo se denomina sobreviraje. Si llegara a producirse una situación de sobreviraje, lo recomendable es pisar el clutch al mismo tiempo que giramos el volante hacia el mismo lado hacia el que derrapa la parte trasera, enderezando la dirección en el momento en que empiece a corregirse el desplazamiento. Esta maniobra se llama contravolante. Tanto si el derrapado se produce en el eje trasero como en el delantero, jamás debemos tocar el pedal de freno, ya que esto provocará irremediablemente la pérdida de control del vehículo. Cuando la pérdida de agarre se produce al pasar por un charco profundo, ya sea en una recta o en una curva, aparece el fenómeno denominado aquaplaneo.
Los neumáticos no pueden evacuar el agua por las ranuras del dibujo de la llanta, por lo que se genera una capa de agua que se interpone entre la llanta y el asfalto. Como el neumático deja de tocar el suelo, el coche pierde el control. Si esto se produce, debemos levantar suavemente el pie del acelerador y sujetar con fuerza el volante sin tocar el freno. Conducción en ciudad. Manejo defensivo. La circulación en las ciudades nos exige como conductores una absoluta concentración respecto del tránsito que nos rodea y una desarrollada capacidad para anticipar las reacciones de otros conductores, algo que es conocido como manejo defensivo. Una gran densidad de vehículos, mayor concentración de señales e indicaciones y la presencia de peatones nos obliga a alertar nuestros sentidos a la hora de conducir en la ciudad. Para poder intuir las reacciones de los vehículos que nos rodean, es necesario prestar mucha atención a las condiciones de la circulación y estar atentos al tránsito a nuestro alrededor con la ayuda de los espejos laterales y el retrovisor. Con un poco de práctica, no será difícil anticipar ese cambio de carril sin aviso que realizará el coche de nuestra izquierda ante una intersección, o la aparición de un peatón en la calzada junto a ese autobús que se encuentra detenido. La observación y concentración juegan un papel fundamental. En una maniobra, las decisiones del conductor implican una alteración de las circunstancias normales del tránsito de otros vehículos, cuyos conductores pueden verse sorprendidos, lo cual supone siempre una situación de riesgo. Para evitarle sorpresas a otros conductores, cada vez que realicemos alguna maniobra, debemos maniobrar con la máxima precaución ante la presencia de vehículos a los cuales podamos obstaculizar o crearles situaciones de riesgo. Íntimamente ligada a esta anticipación está nuestra capacidad de reacción para evitar incidentes propios del tránsito urbano, como los pequeños roces o los atropellos. Por eso se hace imprescindible respetar la distancia de seguridad con el vehículo que tenemos adelante, poner mucha atención en las incorporaciones, usar las luces intermitentes con anticipación a las maniobras, reducir la velocidad en las proximidades de un cruce de peatones, etc. Si circulamos con vehículos delante de nosotros, nuestra vista deberá prolongarse a través de sus cristales hacia adelante. De esta forma, podemos darnos cuenta cuando se encienden las luces de freno de los vehículos que circulan por delante de nosotros y así decidir nuestras acciones en consecuencia. Iluminación inteligente. Con las luces normales o bajas, nuestra vista abarca por la noche aproximadamente 40 metros. Los obstáculos y riesgos muchas veces se reconocen demasiado tarde. Este riesgo aumenta si no contamos con una buena iluminación. Las luces altas iluminan mejor la carretera, pero también deslumbran a los conductores que vienen en el sentido opuesto al nuestro. Por este motivo, solo se pueden utilizar en un 15% de los trayectos. En la oscuridad, el riesgo de accidente es notablemente más alto que de día. Casi un 50% de los graves accidentes de tránsito ocurren de noche o en la penumbra, aunque solamente una quinta parte de los kilómetros que se recorren se hacen en horas nocturnas. La evolución de las luces ha mejorado la seguridad de conducción nocturna. Poco a poco se va ampliando la oferta de automóviles que disponen de los denominados sistemas de iluminación inteligentes, capaces de adecuarse a las condiciones luminosas del entorno por donde circulan. Un sensor detecta las condiciones de baja visibilidad como las que se producen al anochecer, a la entrada de un túnel o en un banco de niebla y enciende las luces